Modulación delta. Modulación delta presentado por Diego Aristizábal para la materia de teoría de la información de la Universidad de Antioquia. Vamos a comenzar con unas pequeñas definiciones antes de comenzar con la explicación de modulación delta. ¿Qué es una señal analógica? Una señal analógica es aquella donde su amplitud que toma diferentes valores, es decir, su nivel en cualquier muestra no está limitado a un conjunto finito de niveles predefinidos, como en el caso de las señales digitales o cuantizadas. La mayoría de las señales analógicas, ya sean de audio, voz, etc., generalmente tienen una naturaleza analógica: amplitud, frecuencia, longitud de onda. Señales digitales. Las señales digitales son aquellas cuyas dimensiones, tanto en tiempo como amplitud, son discretas, lo que determina que la señal deberá tomar solo ciertos valores establecidos, en algunos casos unos y ceros. Digitalización. La digitalización principalmente se conoce como la conversión análogo a digital. ¿Qué es la conversión análogo digital? Este proceso consiste en realizar de forma periódica medidas de amplitud de la señal analógica y redondearlo a sus valores o a un conjunto de niveles preestablecidos de tensión, conocidos como niveles de cuantización. En este caso vamos a explicar este cuadrito, que es el proceso general de la digitalización de una señal. Muestreo. Ahí observamos muy claro que en el muestreo se entra una señal X de T, una señal analógica, la cual se le va a realizar un muestreo. El muestreo consiste en un proceso que toma las muestras periódicas de la amplitud de la onda. Una característica principal de esto, que esto depende de la velocidad con que se tome esta muestra, y esto se conoce como frecuencia de muestreo. Después del muestreo sale una función o una señal en tiempo discreto, x sub n o x de n, y entra un proceso que se llama cuantización, que este proceso se dice que mediante el cual de él se mide el nivel de voltaje de cada una de las muestras. Consiste en asignar un margen de valor de una señal analizada a un único nivel de valor señalado, que sale de ahí de la cuantización, una señal X de Q de N, y eso es una señal cuantificada. Después de ahí entra otro proceso que se llama codificación. Principalmente este consiste en traducir los valores obtenidos durante la cuantización a los códigos que se necesitan utilizar, que por lo general siempre son códigos binarios o trinarios, dependiendo de la codificación que se quiera utilizar. Ahora sí comenzaremos con estos dos ejemplos. Vamos a estudiar la codificación delta. Un poco de historia, muy breve. La modulación delta aparece en los años 40 como una aplicación principalmente para la telefonía. Otro nombre que se puede conocer de la modulación delta es que sería el modulación por ancho de pulso, o PWM. Una breve introducción de la modulación delta. Podemos observar claramente que la modulación
se caracteriza por convertir una señal analógica de entrada a una señal digital. Su característica principal, que se le hace un proceso de escalonamiento a la señal analógica de entrada, o también se puede llamar una función escalonada lineal. Unos principios esenciales: la modulación delta. La modulación delta, partimos que sobremuestramos una señal, como explicamos anteriormente que es muestreo. Se sobremuestra la señal de entrada. ¿Esto para qué se hace? Para poder usar una estrategia de cuantización simple, para que la construcción de la señal codificada sea más fácil, y eso se hace de esa manera para una forma intencional, para que el error sea lo más mínimo posible. Se dice también que se sobremuestra la señal con una tasa mayor a la frecuencia de MIQs. Esto se hace ¿para qué? Para aumentar la correlación entre las muestras adyacentes de la señal analógica. Así, podemos ver que la modulación delta, la señal mensaje mediante una función, se hace por la función escalonlineal, por lo que se requiere que el cambio de la señal sea relativamente lento, que sea muy mínimo el cambio. Entonces, una estrategia de cuantización. Las características principales de los escalones. En este caso podemos observar, tenemos unos escalones, y estos se caracterizan por qué, que cuando son crecientes, mientras la amplitud de sucesión de la señal de entrada se encuentra por debajo de la amplitud dada, y es decreciente cuanto la amplitud de los pulsos de muestreos supera la amplitud de la señal. Podemos ver que no es necesario transmitir las amplitudes exactas de la muestra, sino que se pueden aproximar mediante una señal de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que la señal escalonada o función lineal de escalón debe ser muy similar o relativamente muy parecida a la señal de entrada analógica. Y eso que conlleva a que se pueda reducir el error al mínimo, y así podemos obtener una señal de entrada y una señal resultante casi idéntica. Característica del escalón. Podemos observar que si el escalón se encuentra dividido por un escalón positivo y un escalón negativo, tenemos que ver claramente que cuando realicemos la escalonamiento de la señal, se necesita hallar un escalón delta lo suficientemente grande para que se acomode al rango dinámico de la señal de entrada. Y también tenemos que ver claramente que necesita hallar un escalón lo suficientemente pequeño para que se acomode a las variaciones pequeñas de la señal de entrada. El escalón ideal en este proceso radica que sea un compromiso entre la distorsión por sobrecarga y el ruido granular. Estos conceptos los veremos un poquito más adelante. Bueno, otra aclaración que debemos saber: si la aproximación cae por debajo de la señal, se incrementa en un escalón positivo hacia arriba, y si la aproximación cae por encima de la señal, se incrementa un escalón. El tamaño de escalón.
esta fórmula que estamos observando la utilizamos para hallar el tamaño del escalón, donde L es el número de niveles de cuantificación. Se considera a M como la entrada de amplitud continua. El funcionamiento de la modulación delta. Tenemos que ver que aquí se encuentra una señal de entrada ya muestrada, que esa va a entrar a un comparador. Este comparador de ahí sale a un cuantizador, el cual ya entra una señal E sub Q de N, y se realiza una retroalimentación, donde esa retroalimentación tiene un valor z-1, que representa un retardo unitario, que es un retardo igual al periodo de muestreo. Ahí podemos ver claramente el funcionamiento de la modulación delta. Y la reconstrucción de la señal se hace de una manera muy similar, que se ve que esto pasa una secuencia de pulsos producidos a la salida de la codificación a través del acumulador, como se hizo en la transmisión. Es muy parecido el proceso de la reconstrucción y de la construcción de la función MQDN. Que tenemos que ver que se hace para se realiza la codificación en modulación delta, y la reconstrucción es un proceso contrario a él. Podemos ver claramente perdón, que las variables y ecuaciones. La ecuación principal se puede ver ahí, donde dice principios básicos de la modulación delta, que debemos ver que MN es la muestra de la señal MDT, y esta se toma con un tiempo t igual a n TDS, y E a la n es la señal de error, que representa la diferencia entre el muestreo MN y la última aproximación de la señal MQ n menos 1. E de Q representa la señal cuantificada E sub n, y signo, SGN es la función signo. Finalmente, la salida del cuantificador MQDN se codifica produciendo la señal de modulación delta, y la frecuencia de información de transmisión es igual a la frecuencia de muestreo, es decir que F sub S es igual a 1 sobre T sub S, tasa de Minsky, que interviene en la modulación delta. Un comparador. Calcula la diferencia entre las dos entradas separadas por un tiempo T sub S. ¿Qué otra cosa puede intervenir? Cuantificador, o interviene precisamente. Es un imitador simple con la relación de solo escalón delta de entrada-salida. Es una versión escalada de la función signo. Y un acumulador sigue la muestra de escalón en escalón, produciendo el siguiente resultado, como la vemos ahí claramente en la ecuación. Así, en el instante de muestreo n sub t, el acumulador aumenta la aproximación en un escalón positivo o negativo, dependiendo cómo vaya la señal analógica. Si la muestra de entrada M sub n es mayor que la última aproximación M sub Q, se aplica un incremento, como lo había dicho, y si este es menor, se hace un decremento en menos delta. La señal, como resultado podemos ver que la señal obtenida no será la señal transmitida, y la secuencia binaria se puede usar como en el receptor para reconstruir la función escalera obtenida en el muestreo de la señal original. Ahí se hace el proceso inverso para reconstruir la señal.
¿Qué son los errores de cuantificación? Podemos ver claramente que vamos a tener una señal analógica y esa veces el escalonamiento no se puede hacer de la mejor manera. Y como vemos en la primera parte de la gráfica, se ve el error que se llama sobrecarga dependiente, lo que quiere decir que cuando la velocidad de cambio es muy grande de la señal analógica, tiene lo que se denomina como sobrecarga dependiente, y observamos que la señal analógica y la señal escalonada lineal no se logra aparejar muy bien. ¿Qué pasa? Que eso hace que haya un error y eso se llama sobrecarga pendiente. Y otro error que sería el ruido granular, que lo podemos observar en la parte derecha de la gráfica, que es el resultado de la utilización de un escalón de altura muy grande en tramas donde la señal tiene poca variación. Tenemos que ver que eso es algo que se puede solventar o arreglar teniendo un escalón muy preciso para que no se pase demasiado la altura de la señal. ¿Qué ventajas tenemos y ventajas de la modulación? Esta modulación permite seguir señales de cualquier amplitud. Además, el equipo transmisor y el receptor son muy sencillos. ¿Qué quiere decir? Que la circuitería es muy sencilla de aplicar y todo eso. Y una cosa que no requiere sincronismo de palabras. Desventajas y las principales. Siempre presenta un ruido granular y una sobrecarga dependiente. Y otra ventaja que además se necesita una frecuencia de muestreo varias veces superior a la de Nikis. Parte del problema se resuelve considerando la frecuencia de muestreo, pero si que se desea reducir el ruido granular, también conviene disminuir el paso del escalón. Bueno, esta sería la exposición. Muchas gracias. En un momento le mostraré los ejemplos de esto. Hasta luego.